Muchísimas gracias, pastor. Bienvenidos cada uno de ustedes a este curso básico y bueno, es un curso muy importante. Obviamente que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. Esto es teoría. La práctica requiere que tú recuerdes algunos pasos que son importantes. Así es que vamos a el paso 5, que es la demostración. Eh, Cuando nosotros ya vimos el paso de la introducción, nosotros ya vimos algunas cosas que son importantes y obviamente que la introducción nos va a llevar a nosotros necesariamente a que despertamos el interés. La persona no está interesada en su salud. La persona no está interesada en sus hijos, no está interesada en su vida espiritual, en su salvación. Nosotros sí estamos interesados en ellos. Por lo tanto, entonces, la demostración es cuando tú le vas a presentar las soluciones a las cosas que ya despertaste, a las circunstancias, situaciones que ya les hiciste imaginar. Como por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuando hablaste de obesidad. Pero hablemos de algo real. Y la realidad es que en México el porcentaje de comorbilidad, o sea, de mortandad a través del virus, no es el 5% o el 6% mundial. El nuestro es el 13%. ¿Significa esto entonces que nosotros tenemos una tasa de letalidad muy grande, demasiado grande? Podríamos decir, ¿verdad?, que de cada 100 infectados, 13 se mueren. Esto es demasiado. Esto quiere decir entonces que nosotros tenemos que hacer algo para poder tener un factor más bajo, un porcentaje más bajo de mortalidad. Hasta este momento yo lo que hice, ¿verdad?, en este porcentaje que di, que es real, que lo están presentando las autoridades de salud, están presentando todo esto y para nosotros es algo muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Pero lo que quise hacer es llamar tu atención para que te des cuenta que la introducción nos va a presentar, no, ya nos presentó eso, ya tú alarmaste a la persona. Pero cuando tú dices, sin embargo, nosotros a través de esta campaña estamos trayendo los secretos para que nosotros podamos vivir más y no ser presa de esta realidad que estamos viviendo. ¿Cómo podemos protegernos? No todo el tiempo vamos a estar escondidos de este virus. No todo el tiempo vamos a estar encerrados en casa. Va a llegar un momento, dicen las autoridades de salud, tanto mundiales como locales aquí en México, que el 98% de todos los habitantes en algún momento nos vamos a contagiar. Entonces, la cuestión no es, pues, qué hacer para no contagiarme, sino más bien, cuando yo me contagie, ¿cómo voy a estar? ¿En qué situación, en qué circunstancia me va a tomar este virus? Eso es importante, entonces. Y la demostración, entonces, no es más que cómo lograr esa preparación. Así es que, por favor, los libros que nosotros presentamos no son más que la oportunidad que le damos a las personas para prepararse, para enfrentar circunstancias, para que los hijos salgan adelante, para que en la salud nosotros nos involucremos y podamos lograr las cosas. Así es que, bueno, bienvenidos a este paso número 5, que es la demostración. Comenzamos entonces. El deseo del corazón humano. Siempre el corazón humano es el móvil. Siempre los seres humanos nos movemos a través de emociones, a través de sentimientos. Y no es que necesariamente nosotros siempre en la demostración vamos a tocar
el corazón, o sea, las emociones de la persona. También tenemos que abrir la puerta de la razón, pero no olvidemos que hoy día los estudios dicen que nosotros, a la vez que le hablamos al corazón, a la vez también tenemos que aprender a hablarle a la razón. Esto quiere decir que ellas dos tienen que ir bien de la mano. Por lo tanto, entonces, siendo que el móvil dominante del corazón del ser humano es el deseo de ganar y el temor de perder, muestre que los libros satisfacen ese deseo y cómo lo libran del temor de perder y sobre todo de que una persona fracase en la vida. Así es que vamos adelante y miremos la presentación de argumentos. En la demostración usted va a llegar con la señora Alicia y entonces le va a presentar los argumentos de las ventajas y los beneficios de ese libro. Qué bonito es cuando nosotros presentamos el poder medicinal de los jugos. El poder medicinal de los jugos, me dijo el señor Guadalupe. Escuchen bien. Me dice el señor Guadalupe, después de que yo estuve demostrándole el libro, aproximadamente como 3 minutos estuve con él demostrándole el libro. Y él me dice, el señor Guadalupe dice, yo quiero ese libro porque ese libro es como si yo tuviera un médico en casa. Y es verdad. Tener un libro como El poder medicinal de los jugos es como tener un médico en casa. Y él me platicó una anécdota que sucedió. Lo que sucedió es que él empezó a sentirse mal del estómago y empezó a tener problemas y problemas con su estómago y no encontraba la forma de sanarse. Resulta que un día fue a una tienda y el compadre de la tienda le dice, oiga, don Guadalupe, le veo pálido, aparte le veo con su panza demasiado grande. Usted está enfermo. ¿Qué le está pasando? Resulta que al hombre tenían que cada noche ponerle 2 almohadas porque él padecía demasiado reflujo. O sea, el reflujo le llegaba y hasta casi le ahogaba. Así que le tenían que poner las almohadas para esto. Y entonces le dijo al compadre, mira, esto me está pasando. Ah, ya sé lo que tú tienes, le dice. Pero mira, yo tengo un libro que habla acerca de eso. Así es que le sacó el libro era El poder medicinal de las plantas, y entonces, mira, aquí está el remedio. Este hombre había probado de todo y entonces nada le había hecho. Y resulta que probó con jugo de zanahoria y con jugo de granada. En 1 semana y media me platicó el señor Guadalupe que él ya estaba sanado. Interesante. O sea, ya no tenía problemas de reflujo. Un problema bastante grande y bastante común entre las personas de acá, de esta zona de Monterrey. Muy bien. Entonces, resulta que él me hizo una retórica, don Guadalupe me hizo una retórica y me dice, mira, si este libro trae ese remedio que a mí me dieron, entonces yo lo quiero. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Uno va al libro, como ya lo conoces todo, como ya te has pasado horas, porque ya te enseñaron en la preparación, ¿verdad? Que tienes que prepararte física, mental, intelectualmente, tienes que conocer los libros que distribuyes, tienes que practicarlos incluso. O sea, tienes que hacer las cosas que allí vienen por algún testimonio que tú tengas que contar. Y entonces me voy a la página donde habla acerca de la acidez y donde el doctor Pamplona presenta un jugo que está a base de zanahoria, ¿verdad? Y jugo de granada. Y bueno, entonces se lo presenta. Inmediatamente me dijo el señor,
el señor Guadalupe, te voy a dar 1,000 pesos por el libro, porque yo le había dicho que costaba 1,300. Y le dije, don Guadalupe, usted es un hombre de palabra, entiendo que es un hombre de negocios también, así es que yo no le voy a poder ganar a que si me pongo al tú por tú con respecto al precio del libro. Simplemente lo que creo es que usted se merece un premio, un regalo por adquirir este importante material y por tener fe en las cosas naturales. Saqué el libro, El deseado de todas las gentes, o me parece que El conflicto de los siglos, y se lo entregamos inmediatamente. Él sacó el dinero, lo pagó, y entonces fuimos a su casa y estuvimos platicando con él. Él nos abrió su corazón, oramos con él, y él quedó muy contento. Hoy día, don Guadalupe, que vive allá en General Terán, es nuestro amigo. Así es que, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Estoy tratando de decir que en la demostración tú presentas los argumentos y las ventajas. Y los argumentos deben de ser claros, deben ser contundentes y exhaustivos. Cuando la persona encuentra en los libros el beneficio, las cosas cambian. Miren, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cómo hacer la demostración? Manejar con mucho cuidado y naturalidad el prospecto o presentador. Hoy día el prospecto sí lo usamos, pero lo usamos solo para la introducción. Comúnmente hoy día se maneja más el libro presente. Lo que pasa es que ha sucedido mucho, ¿verdad? Que el producto viene fotografiado de una manera, pero cuando el cliente ya lo tiene en las manos es otra. Gracias a que algunas empresas que no hacen su trabajo honesto, pues presentan una cosa y resulta que a la hora de la hora es otra. Significa esto entonces que esto nos ha llevado a que nosotros ya llevamos mejor los libros muchas veces. Sin embargo, el presentador sí nos ayuda por la introducción, porque si tú sacas inmediatamente el libro, ¿verdad? Entonces la persona entiende que tú le quieres vender el libro. Entonces pone una barrera. Sin embargo, cuando presentas el demostrador, el prospecto, entonces lo presentas las frases alarmantes a través de la introducción, ¿sí? Las circunstancias que se está viviendo en el país, lo que está llevando a la mortalidad de las personas o a la división de los hogares o a la ruptura de muchas familias o a los jóvenes a la drogadicción y todo esto, o cómo la falta de espiritualidad está degradando al ser humano. Entonces lo presentamos a través del demostrador que tiene algunas láminas muy atractivas, ¿verdad? Sobre todo que tienen que ver con sangre, tienen que ver con muerte y otras cosas. Digo, si es importante o si es necesario despertar a alguien de la realidad, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo muchas veces con esas imágenes que realmente son muy alarmantes y que captan la atención. Comúnmente, Jesús hacía cuadros mentales en la persona. Por lo tanto, entonces, en la demostración, nosotros tenemos que tener exactamente eso. Así es que vamos a ver los incisos. Inciso A, manejar con mucho cuidado y naturalidad el prospecto y presentador. Inciso B, vigilar la posición y distancia correcta del prospecto ante el cliente. Y es que ahora, con la nueva normalidad, nosotros tenemos que tener mucho ese cuidado. Yo no he colportado en la ciudad y ni quiero hacerlo ahora. Hemos estado visitando ciertamente algunos lugares lejanos donde prácticamente no hay contagio y hemos guardado una distancia. Es un poquito difícil, pero como la gente lo entiende,
porque obviamente estamos hablando de una nueva normalidad, estamos hablando de que entre menos nos les acerquemos, ellos sienten que los estamos protegiendo y cuidando, así es que eso les hace sentir cómodos a ellos, no hay ningún problema. Sin embargo, ahora juega un papel muy importante el que la persona, el que nosotros aprendamos a dibujar esas imágenes en las personas. Así es que el inciso C dice vigilar que los ademanes, miradas y gestos sean congruentes con cada frase. Así es que tengamos esa delicadeza, tengamos ese don, tengamos ese cuidado. Cuando nosotros nos estamos acercando a la gente, nosotros debemos de hacerlo con esa delicadeza. Voy a poner algunos dos ejemplos. Apenas la semana pasada, antepasada, estuvimos con la señora Blanca. La señora Blanca es una persona muy amable. Así es que cuando ella nos empezó a hablar acerca de su problema que tuvo de salud, de cáncer, entonces, pues, simplemente formó un ambiente, ¿verdad?, propicio para que nosotros pudiéramos hablarle del amor de Dios y de la esperanza, y sobre todo del material que nosotros estábamos presentando. Yo quisiera invitarte, escucha bien lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque cada día yo estoy saliendo a colportar. No es que colporté hace 10 años o hace 20 años. Yo estoy saliendo a colportar cada día con los colportores y tenemos las experiencias. Así es que déjame decirte, escucha bien. Relaciona todo lo que tú vas a presentar con lo espiritual. ¿Escuchaste? Menciona a Dios. Háblales de esperanza. En la demostración nosotros empoderamos a las personas. Por lo menos si no te queda ninguna otra palabra de esta presentación acerca de este paso que es la demostración, apréndete esto bien en tu mente. En la demostración nosotros empoderamos a las personas. No tan solo les decimos el beneficio, sino que les decimos que ellos pueden lograr ese beneficio. Constantemente se lo estamos diciendo. Algo que yo digo comúnmente se escucha, como yo menciono algunas cosas. Yo les digo, yo les digo, ¿quién hace las pastillas? Y entonces algunos me dicen, no, pues los laboratorios. Algunos me dicen, no, pues los doctores. Algunos me dicen, no, pues los químicos. Y yo les digo, exactamente, los seres humanos hacen. Y no es que estamos en contra de la medicina, ¿verdad?, alópata. Sin embargo, hago otra pregunta. ¿Y quién hace la medicina a través de los alimentos? O sea, ¿quién nos las da? Y entonces miran para arriba y señalan a Dios. Y yo les digo, ciertamente, esta es la mejor medicina. Y quienes con humildad, ¿verdad?, con humildad la prueban y con fe en Dios, entonces obtienen grandes resultados. La señora Blanca, cuando yo le mencioné precisamente esto, entonces ella alzó sus manos al cielo y dijo, yo lo creo y estoy convencida de eso. Y nos platicó una de sus experiencias de cómo una planta le ayudó a ella a poder controlar su glucosa que no había podido controlar por mucho tiempo. Qué interesante, entonces, es cuando nosotros en la demostración resaltamos lo espiritual y el valor de Dios. Recuerden, nosotros somos misioneros, no somos vendedores. Nosotros somos personas diferentes y a la gente eso le gusta. ¿Por qué? Porque he tenido la experiencia de que en cada hogar que vamos con los colportores estamos orando. Y las personas en la siguiente vez que les visitamos, una señora ya me estaba casi despidiendo y entonces le dije, les invito para que oremos, señora Alicia.
Dice, usted me leyó el pensamiento. Yo estaba deseando que usted me dijera eso. Le digo, claro que sí, con todo gusto vamos a orar. La mayor necesidad de las personas es de Dios. Nosotros vamos a resaltar precisamente todas esas cosas y por favor, necesitamos encontrar que todo esto nos ayuda para que nosotros nos puedan ver las personas como benefactores, como personas que traemos algo que les va a ayudar realmente. Obviamente, ¿verdad? También tenemos que tener algunas otras cosas en cuenta. Mira, y tienes que observar las reacciones del cliente. O sea, no olvides, cuando el cliente te dice, hace sus manos así, después de que vio el libro, hace sus manos así, y te pregunta, ¿y cuánto cuesta el libro? Oye, sus reacciones están diciendo más que 1000 palabras. Hay personas que cuando ven un auto, ¿verdad? El de la concesionaria, el ejecutivo de la concesionaria lo sabe. Cuando el cliente ve de reojo un auto, ¿verdad? Y se detiene a ver otro, y de repente pasa por el auto, lo ve de reojo y se detiene a preguntar por otras cosas, el ejecutivo está viendo cuál auto le gusta realmente. Él va a empezar a decir quizá algunas cosas, porque él quiere que el ejecutivo, ¿verdad?, le dé una buena rebaja. O quizá que no lo cache que tiene interés. Sin embargo, en su mensaje no verbal, él está diciendo otra cosa muy diferente. Entonces nosotros debemos de estar observando siempre, siempre. Si tú ves a la persona que está pendiente de otra cosa, ¿verdad? Como por ejemplo la señora Luisa está platicando contigo, pero tú ves que ella está un poquito inquieta. Entonces tú le puedes preguntar algunas cosas como estas, ¿verdad? ¿Le gustaría que alguien más vea esta importante obra? La señora Luisa me dijo, es que mi esposo está allá adentro, está enfermito, está en la cama, me gustaría que él también lo viera. Y entonces fuimos y no tan solo le presentamos el material. Él realmente, cuando yo vi a su esposo tirado en la cama, me puse a platicar con él, me olvidé de la demostración. O sea, no es que me olvidé, simplemente la dejé a un lado. No me interesó eso por el momento. A mí me interesaba el Señor y me interesaba saber que yo me recuerdo, yo he estado en cama y se siente muy feo estar allí. Para un hombre es mucho, mucho peor estar allí en cama y que le estén dando de comer y que él no pueda hacer nada por su familia. No le gusta, no está a gusto. Y además a uno le viene la desesperanza, el miedo. Y entonces yo llené de valor al Señor y luego le dije, mire, traigo lo que usted estaba necesitando. Se hace una pequeña demostración, pero antes ya diste lo más importante. Entonces, esa observación me llevó a mí a que yo pudiera tener esa oportunidad de poder presentar el material, ver la inquietud que tenía la señora y entonces posteriormente atender eso que estaba pasando. Hay diferentes indicadores. En la demostración hay personas que no te van a decir las cosas porque las personas no están, a veces no tienen la confianza como para decirte, estoy ocupado, están por venir, como por ejemplo con el señor, se llama Ezequiel. Sí, el señor Ezequiel me parece. El señor Elías, perdón. El señor Elías, de repente yo llego y él está allá como a 50 metros de donde está el portón y desde allá él te dice, ¿qué quiere? Cuando la persona te dice que qué quiere desde allá, es porque te quiere dar el avionazo y tú tienes que captarlo, tú tienes que observar bien lo que el Señor está queriendo hacer.
Y entonces, señor Elías, vine para saludarle, me recomendaron con usted y traigo algo de vital importancia para la salud de su familia. Ah, qué interesante. Y alguien pudiera decirle, ¿por qué le contestaste así? Bueno, porque antes en la casa anterior ya nos habían dado referencias, ya nos habían hablado de él y nos habían dicho que su esposita estaba un poquito enferma. Te das cuenta de la importancia de la preparación, de la preaproximación, de la aproximación, y todas esos pasos son vitales. Y entonces él, cuando escuchó eso, me dice, pásale. Y entonces cuando yo estoy pasando, él está acomodando las sillas. Y obviamente que a quien le interesaba escuchar eso era su esposa también. Así es que yo le dije, por favor, invite a su esposa si puede venir. Y entonces le dijo, mujer, ven acá, hay algo muy importante que tú tienes que escuchar que este joven trae. Y bueno, le hicimos una demostración. Brazos abiertos, pies abiertos, mirada chispeante, pero también debes de observar las reacciones que son de hostilidad. Hay personas que son hostiles. Hay que ganarles el corazón. No continúes con tu demostración si las personas no están preparadas para ese paso de la demostración. Si tú no has ganado el interés, no has despertado la curiosidad, por favor, no pases a demostrar nada. Primero logra lo anterior. Y es que, mira, escucha bien. Supongamos que tú estás presentando, ¿verdad? Estás presentándole a la señora Marta. Y entonces la señora Marta está escuchándote, pero de repente llegó su esposo. Y tú no tuviste la amabilidad de dejar la presentación a un lado y saludar a su esposo. Entonces, si tú no hiciste eso, tenlo por seguro. Tu venta se te va a caer. A menos que ella sea la matriarca del hogar y ella tenga la facultad de tomar ella sola la decisión. Pero si ella no tiene eso, entonces tú has perdido desde ese momento, ¿verdad? Y has perdido una venta. Tienes que tener en cuenta que la persona se va a cerrar. O sea, hay personas que luego dicen, ay, permítame el libro, ¿verdad? Después de que ya le demostraste y no tomaste en cuenta a su esposo y el esposo está allá y entonces va la señora Marta y le dice, oye, ¿cómo ves? Mira que me va a servir. Sí, pero no tenemos dinero. Sí, pero no, mira, tenemos otros gastos. Por favor, observa todo y observa también las cosas que suceden a tu alrededor. ¿Cómo hacer una demostración? Nosotros necesitamos saber que el cliente muestra a veces interés, pero a veces no lo muestra. Mira el inciso B que dice, en algunos casos, ¿verdad? Habrá algunas presentaciones en que tú tienes que alargarte un poquito hasta lograr la aceptación. En otras palabras, hasta dar al clavo. Pero no te olvides, y este es otro secreto, el número 2, ¿sí? Y es, no te olvides que en la demostración nosotros, ¿verdad? Estamos logrando dar al clavo. Y cuando tú das al clavo, es bien importante. Así es que ese secreto es de vital importancia, el que te voy a mencionar a continuación. El que tú ofrezcas a la persona una solución. Pero ¿cómo vas a ofrecer una solución si solo tú estás hablando? En consejería familiar, en la maestría en relaciones familiares, se enseña, o en una clase de intervención en crisis, se enseña que tú tienes que tener la capacidad como consejero o como terapeuta de escuchar a la persona. Y cuando tú escuchas a la persona, entonces ella misma te da las herramientas para que tú puedas orientarle y ayudarle. Significa que en la demostración, y este es el secreto, aprende a escuchar.
que tu demostración no sea un monólogo, que sea un diálogo. Un diálogo donde la persona te dice, mira que yo he estado preocupada. Ah, sí, señora. Sí, fíjese que mi hijo tiene mucha gastritis. Su esposa tiene diabetes. Y el niño está teniendo problemas de salud. A cada rato lo están llevando al médico. ¿Sabe que no me preocupa tanto mi salud? Dice la señora. Me preocupa más la de mi hijo y de su familia. Ah, qué interesante. Fíjate entonces que te habló ya te dio una base. Por favor, no te vayas por otro lado. Ve sobre ese punto y atiéndelo. Es de vital importancia. Hay personas que el libro a veces no lo quieren para ellos, lo quieren para su mamá, lo quieren para un tío, lo quieren para un familiar o lo quieren para poder proteger a su familia. Tú tienes que descubrir eso. Así es que esto es sumamente importante. Vamos entonces, mira lo que dice la sierva de Dios en el libro de la Educación. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba en forma directa a cada mente y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de los oyentes. Veía cuando se iluminaban. Notaba la mirada rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado a su alma y su corazón vibraba en respuesta con gozosa simpatía. Cuando yo entro con este señor que está enfermo y entonces le digo, oiga, usted está triste, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo lo sabe? Pues porque yo he pasado por allí, yo he estado en la cama y uno se siente triste y temeroso. Y entonces empezaron a escurrirse sus lágrimas. Y entonces su esposa se acercó y le acarició la cabeza. Y entonces pasamos a otro nivel. Pasamos al nivel espiritual. ¿Te das cuenta? Cómo entonces nosotros no tenemos que ver a las personas como un cliente. Es una persona y es un alma, es un candidato para el reino de los cielos. Por lo menos eso nos está enseñando la lección, que por cierto nos hacía mucha falta tener una lección como esta, la lección de escuela sabática, me refiero. Ver a las personas como lo que son. Son seres que son amados por Dios. Y cuando yo te dije que en la demostración nosotros empoderamos a las personas, es que te estoy diciendo que tú le puedes decir que Dios le ama, que Dios está allí. Es allí comúnmente donde yo abro la Biblia, agarro mi mochila, abro y entonces podemos hacerlo bien. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no tenemos nada que esconder. No, las personas no tienen que descubrir si somos religiosos o no. A las personas cuando les presentas a Dios es lo más bonito. Y sabes que la necesidad más grande es esa. Las personas tienen que vernos de esa manera. Y yo no sé por qué a veces nosotros tratamos de escondernos o evadir, ¿verdad? En el pasado se nos enseñó que cuando te preguntaban, oiga, ¿y usted es de alguna religión? Entonces tú le respondías, se nos enseñó que le respondías, ¿acaso usted estaba esperando a algún ministro o a alguien que iba a llegar? De esa manera evadías. Sin embargo, no es necesario. Las personas necesitan de esto. Y obviamente, ¿verdad? El libro que presentamos es lo que va a ayudar a la persona. Pero cuando ya yo dedico 15 minutos a presentar el deseado de todas las gentes o el conflicto de los siglos, es realmente el trabajo más importante que yo estoy haciendo. Así es que si tú eres papá de un niño que está yendo al ISAR, que está yendo allí al colegio, a nuestro colegio de allí de Monterrey, entonces tienes una grande oportunidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar los recursos. Y mira, comúnmente proponte en este trimestre
alcanzar la beca de tu hijo, paga de contado, que te den tu bonificación y que te den tu descuento aparte. Te platico que yo vine a estudiar aquí a la universidad pues ya casado y con 2 hijos. Uno entró al preescolar y otro entró a la primaria. Y el colportaje a mí me daba para tener a mis hijos en el ISAR, para pagar renta acá y también para pagar mi colegiatura. Y comúnmente eso lo hice cada semestre. Y sabes, no tuve que trabajar haciendo otra cosa. Yo lo que hacía en el verano, en el invierno, me iba a Puebla, me iba a otras ciudades grandes y allí colportaba y Dios me daba, porque la educación adventista es un proyecto de Dios. Nuestros colegios y las universidades están por Dios. Significa que también Él ha dejado una forma de pagar los recursos o de darnos los recursos que se requieren para la educación de nuestros hijos, y es a través del colportaje. Hazlo con fe, ¿está bien? Por lo menos me tomé medio minuto para hacerte una demostración de que esto es importante. Continuamos. Propósitos de este paso: mostrar beneficios, despertar el deseo de tener los libros, despertar la codicia y el deseo de ganar, llevar convicción y lograr persuasión. Si ves que cada una de ellas tiene tiene por lo menos 2 letras en mayúsculas. Mostrar beneficio es frase benefactora. La frase benefactora en la fraseología de la venta es bien importante. Tú vas a ir aprendiendo mucho acerca de esto. Un día daremos un curso exclusivamente de la fraseología de la venta para que tú lo puedas comprender. Despertar el deseo de tener el libro, que es la frase benefactora, ¿verdad? En este libro usted obtendrá tratamientos que serán no tan solo de ayuda, sino serán la clave para que usted goce de buena salud. Despertar la codicia y el deseo de ganar, la frase benefactora también. Llevar a la convicción, ¿sí? Esta es una frase muy importante que a nosotros nos ayuda para que nosotros podamos llevar a la persona a que ella realmente necesita ese material. Y por último, la frase de persuasión, la frase retórica. Señora Alicia, como le dije a la señora Blanca, usted ya tiene 2 de nuestros libros, pero ahora su colección estará completa. ¿Verdad que vale la pena hacer una inversión? ¿Cómo que no? Dijo. Si yo conozco el beneficio de esos materiales. Correcto. Entonces, hablemos de negocio. Hablemos de cómo podemos nosotros lograr. Vamos entonces a que nosotros podamos ver, y con esto concluyo, los puntos de venta de la presentación. El contenido de la presentación debe estructurarse en base a los puntos de ventas. Y los puntos de venta son que corresponden a la pregunta siguiente: ¿qué problema resuelve? ¿Qué beneficios proporciona? ¿Y qué aspectos prácticos posee? Con los ejemplos que he puesto, que de hecho así me gusta hacer las clases, más que nada que tengan ejemplos. Yo ya resolví todo esto. ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué beneficios proporciona? ¿Y qué aspecto práctico posee? Realmente nosotros tenemos, como decía la hermana Tania, materiales hoy día muy clínicos, muy científicos. Significa esto que nos da a nosotros la oportunidad de poder aceptarlo. Muy bien. Entonces, agradezco mucho la oportunidad, pastor, por esta parte del paso de la venta. Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Estoy contento por allí si ven a Cintia Carmona. Cintia Carmona va a venir desde Veracruz.